Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, que en esta hora te conectas con esta cápsula de esperanza. Te saluda tu hermana Marina Medina y yo espero en esta noche edificar tu vida a través del acercamiento que vamos a hacer a la palabra del Señor. En esta noche quiero hablarte de un tema que es parte de nuestra esencia como seres humanos y quiero hablar acerca de las emociones al estilo de Jesús. Voy a usar como pasaje de referencia Mateo capítulo 5, versículo del 3 al versículo 11. Y este pasaje es muy conocido entre nosotros como la bienaventuranza, por lo que la propuesta que en esta noche quiero hacerte con relación a las emociones es una propuesta un poco diferente a la que comúnmente escuchamos. Cuando hablamos nosotros de las emociones, no hay duda de que, como te dije al inicio, son parte esenciales de nosotros los seres humanos. Las emociones son dadas por Dios. Es la primera premisa que quiero compartir contigo. Todas las emociones, las que nosotros llamamos buenas y las que nosotros llamamos malas, son emociones dadas por Dios, porque realmente Dios nos las dio sin esa concepción que tenemos nosotros de emociones buenas o emociones malas. Las emociones son emociones y todas son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios para que nosotros pudiéramos reaccionar y pudiéramos tener una actitud ante las diferentes situaciones que nosotros pasamos por la vida. Imagínate qué sería del ser humano sin poder experimentar la belleza y la riqueza de las emociones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de las emociones son estados anímicos que son producidos por o a través de nuestros órganos de los sentidos. Cuando vemos, escuchamos, gustamos, olemos, palpamos, todas las emociones entran a través de nuestros órganos de los sentidos. Escuchamos una noticia, produce una emoción. Sentimos un olor, eso produce una emoción. Vemos alguna situación, eso produce una emoción. Entonces, las emociones son parte del día a día de nosotros como los cristianos. Pero surge la primera pregunta que quiero hacerte en esta noche y es, ¿cómo, como discípulo de Jesús, cómo estás manejando tus emociones? Entonces no hay duda que hoy día el tema de cómo manejamos nuestras emociones se hace imprescindible y es necesario, porque estamos en una realidad donde día a día estamos expuestos a diferentes estímulos y como te comenté hace un momento, nuestras emociones entran o se dan cuando nosotros a través de los órganos, los sentidos, experimentamos una serie de realidades y ahí entonces se dan nuestras emociones. Por lo tanto, cuando estamos en casa, cuando vamos en el bus, cuando estamos manejando, cuando nos transportamos, cuando estamos leyendo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la comunidad, ¿verdad? En la iglesia, constantemente en nuestra familia, vamos a experimentar una serie de realidades. Escuchamos, palpamos, olemos, vemos y eso va a producir en nosotros emociones. Y nuevamente surge la pregunta, ¿cómo estamos manejando nuestras emociones? Hoy, con toda la realidad que estamos viviendo frente a la pandemia, toda la situación que hay detrás de esta pandemia, sabemos que tenemos realidades muy dolorosas, duelo, duelos no solamente por ausencia de un ser querido, duelos porque se perdió el trabajo, duelos porque algunos perdieron sus negocios, su estabilidad económica, duelo porque hay distancia, ya no podemos abrazar, ya no podemos estar como antes y una serie de realidades que toda esta situación del COVID ha desatado y que, como yo lo he dicho en otras ocasiones, no necesariamente es que son producto de la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue tal vez abrir y darnos cuenta de las realidades que nosotros estamos o estábamos viviendo.
Ahora bien, hay una invitación de Jesús de cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Y la verdad que hoy día hay una serie de muchas enseñanzas. Hoy día ha habido muchos estudios relacionados con las emociones. Hablamos de la inteligencia emocional, hablamos del manejo del estrés, hablamos de tantas realidades con relación a cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones, pero hay una invitación en la palabra de Dios. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo Jesús manejaba sus emociones? Porque Jesús fue ser humano como cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jesús manejaba sus emociones? Eso es importante. Ahora, cuando yo leo el texto bíblico, nosotros nos encontramos que Jesús se enfrentó a una serie de realidades emocionales. Eh, Fue muchas veces juzgado, perseguido, estaba siendo, ¿verdad?, acechado por los fariseos, fue cuestionado, la gente le seguía, a veces no podía descansar como tenía que descansar, oraba por enfermos, oraba por situaciones, aún cuando caminaba la mujer del flujo de sangre le tocó y él dijo, oh, virtud ha salido de mí. Entonces nos encontramos que Jesús constantemente estaba frente a situaciones que producían, evocaban una serie de emociones. Y en mi estudio de la palabra te puedo decir, el Jesús que nos muestra la palabra de Dios es un Jesús que cada vez que estuvo frente a situaciones, canalizó sus emociones de la manera correcta. Aún cuando estuvo allá en el templo que derribó las mesas ante los mercaderes, que pareciera que fue un ataque de ira, Jesús canalizó en cada momento sus emociones. Porque las emociones, como te dije hace un momento, han sido dadas por Dios para que nosotros podamos hacerle frente a las realidades que vivimos. Por ejemplo, el enojo fue dado para que nosotros pudiéramos reaccionar ante la injusticia, pero no nos fue dado para que nos enojemos por cualquier situación que surja en nuestro diario vivir. La tristeza nos fue dada para tener esa capacidad de poder arrepentirnos, de poder avergonzarnos ante algo mal hecho, ¿verdad? Pero no para que nosotros estemos todos los días sumidos en tristeza, porque comienzo a tener una serie de pensamientos y pensamientos con relación a los sentimientos que me llevan entonces a caer en un cuadro de depresión. La alegría no fue dada para celebrar, pero no nos fue dada para que nosotros fuéramos indiferentes y nos burláramos de aquellos que tal vez nos le está yendo de la misma forma como nosotros. Entonces todas las emociones son un regalo de Dios y el Jesús histórico que nosotros vemos en la palabra de Dios es un Jesús que supo canalizar sus emociones, que supo canalizar su estrés, que supo no caer en un cuadro de el síndrome del quemado, porque era aquel que sabía cómo manejar sus emociones. Y esa es la invitación que yo quiero traerte en esta noche, porque nuevamente te hago la pregunta, ¿cómo estás manejando tus emociones? Ahora, las emociones nos permiten saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades y nos permite saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Por eso se hace importante, por eso se hace necesario que nosotros podamos estar conscientes de cuáles son nuestras emociones y de cómo nosotros estamos manejando nuestras emociones. Bien, el sermón del monte, el sermón de la montaña, un sermón que no fue dado para aquellos que no conocían a Jesús, aquellos que no caminaban con Jesús. Este es un sermón dado para aquellos que están caminando con Jesús. Es un sermón para aquellos que son los discípulos de Jesús. Y por eso es importante que nosotros podamos entender la riqueza y la belleza de este sermón del monte. Bien, ahora vamos entonces a ver qué nos dice el Sermón del Monte
Y el Sermón del Monte nos dice de esta manera. En diferentes versiones vamos a encontrar siempre que hay una palabra que se repite en estas bienaventuranzas, y esa palabra es felices, en algunas versiones bienaventurado, en otras versiones dichoso. Pero bien, yo usaré la versión Nueva Traducción Viviente, y nos dice así este pasaje: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Yo sé que este pasaje que nosotros acabamos de leer, pues justamente no nos habla del manejo emocional, pero nos habla acerca de las emociones, esas emociones de la paradoja, porque el Sermón del Monte sin duda alguna es el sermón de las paradojas. Jesús nos enseñó muchas veces esas paradojas, y el Sermón del Monte es ese sermón de las paradojas donde para vivir hay que morir. Ahora, cuando nosotros pensamos en las emociones, tenemos que pensar en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque ahora, al adentrarnos en el Sermón del Monte, quiero que tengas claro de que las emociones no pueden ser bien canalizadas si nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. Y ese es el conflicto hoy día con las emociones. Ahí está el conflicto muchas veces con el mal manejo del estrés, el mal manejo de algunas emociones, porque cuando nosotros no canalizamos nuestras emociones y nos alejamos de ese propósito de Dios para nuestra vida, alejamos nuestras emociones de ese propósito divino para nuestra vida, se dan las complicaciones de nuestras emociones. Muy bien, cuando leemos este sermón, sin duda vemos una serie de verdades y de emociones en este Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Dios bendice a los que lloran, a los humildes, a los de puro corazón, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que son perseguidos, a los que buscan la paz. Entonces, cuando nosotros leemos este sermón, hay una invitación que probablemente nos ha costado ver. De hecho, es la invitación que Jesús le hace a sus discípulos de cómo debe ser el carácter de aquellos que son sus discípulos, pero también de cuáles son las emociones que para el reino de Dios, el reino establecido por Jesús, tiene valor para nosotros, para él, para ese reino. Y estamos hablando de la necesidad de Dios. Estamos hablando de la capacidad de llorar por nuestro pecado. Estamos hablando de la capacidad de no ser indiferente y ser compasivo. Estamos hablando de la humildad. Estamos hablando del deseo de hacer justicia. Estamos hablando de la búsqueda de la paz. Estamos hablando de la perseverancia aún a pesar del sufrimiento. Y quiero decirte que cuando todo nos está saliendo bien, cuando saliste bien en aquella materia, cuando no hay problemas en casa, cuando tu pareja, ¿verdad?, está en un momento de relación óptimo con tu pareja o con tus amistades, pues nosotros somos muy buenos en manejar nuestras emociones. La pregunta es, cuando surge el conflicto,
cuando surge la situación adversa, cuando surge las situaciones difíciles, ¿cómo estás manejando tus emociones? Todas estas paradojas que pueden ser, o todas estas emociones que pueden ser antagónicas, yo les llamo las emociones divinas, las emociones de la gracia, porque Jesús enseña a sus discípulos que todos aquellos que pueden experimentar y vivir de esta manera son bendecidos por Dios, son dichosos, son bienaventurados. La verdad es que muchas veces cuando nosotros comenzamos a analizar el texto bíblico, pareciera que estas son emociones que fueron enseñadas para la iglesia del primer siglo o que fue un carácter enseñado para la iglesia del primer siglo. Pero esta es una enseñanza de Jesús que hoy por hoy, así como lo fue en el Nuevo Testamento, hoy por hoy también debe tener una aplicación para todos aquellos que somos sus discípulos. Y la verdad es que muchas veces cuando nosotros hablamos acerca de las emociones están relacionadas con nuestra propia realidad. Claro, se trata de mí, pero están relacionadas con nuestra propia realidad. Es decir, tenemos que aceptar que nuestras emociones son yoístas. Son yoístas nuestras emociones, todas basadas en nuestro yo. Lo que yo tengo, lo que no tengo, lo que yo quiero, lo que veo, lo que anhelo, lo que necesito. Y nos alejamos de la belleza y de la riqueza, de poder experimentar el carácter y este tipo de emociones donde Dios está detrás para proveer de su gracia a través de estas emociones. Estas son las emociones donde de repente mostramos nuestra vulnerabilidad, mostramos, ¿verdad?, nuestra fragilidad, mostramos que es nuestra humildad y no nos gusta. Esta es una sociedad que nos enseña que estas realidades son contrarias a lo que esta sociedad nos enseña y no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad. Sin embargo, Jesús nos dice, bienaventurado. Si nosotros queremos canalizar y manejar mejor nuestro estrés y nuestras emociones, tenemos que salir de ese esquema de emociones solamente basada en nuestro yo y en nuestra realidad y tal vez movernos un poco al esquema de que nuestras emociones estén relacionadas en cómo yo estoy viviendo y sirviendo al reino de Dios y al Señor del reino. ¿Cuánto estamos, verdad, pasando emociones relacionadas por nuestra necesidad de Dios? ¿Qué es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pasaje no habla de la pobreza económica, está hablando de la pobreza espiritual. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Si hay una realidad que nosotros tenemos que atender más que cualquier otra realidad, es la dimensión y la realidad de cómo está nuestra relación con Dios. Porque de ahí está, de ahí depende la vida o la muerte de nosotros. ¿Cuántos, verdad, bienaventurados los que lloran? Estamos llorando por el pecado de la humanidad, pero nuestro pecado también. Bienaventurados los humildes. Y tenemos que reconocer que nosotros constantemente estamos buscando validarnos, lejos muchas veces de ser humildes, pero Jesús dice, ellos van a heredar la tierra. Bienaventurados los que buscan la paz, y no solamente nuestra paz, nuestra tranquilidad, sino la búsqueda de la paz dentro del contexto donde nosotros nos movemos. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que buscan la paz. Aquellos que tienen hambre, no solamente de que me den lo que yo me merezco, sino aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Bienaventurados aún los que son perseguidos por causa de Jesús,
porque ellos, ¿verdad? Ellos verán a Dios. Entonces la palabra de Dios nos invita en esta noche a que nosotros podamos hacer una comparación si mis necesidades, si las emociones que me están desbordando se acercan a esta realidad que nos enseña Jesús, a estas emociones paradójicas, a estas emociones divinas, o todas están basadas en mi yo, en mi necesidad, en mi ego. Porque cuando nosotros podamos entender la bienaventuranza, las lecciones que hay de Dios detrás de estas verdades, tal vez podamos no solamente poder vivir de acuerdo a este pasaje, sino que entonces podremos entender y canalizar mejor nuestras propias emociones y darnos cuenta que probablemente ese enojo es innecesario y darnos cuenta que probablemente esa tristeza es innecesaria y darnos cuenta probablemente que ese estrés es un estrés innecesario cuando nosotros nos alineamos con el propósito de Dios de nuestras emociones. Es necesario alinear nuestras emociones con ese propósito de Dios. Es necesario alinear nuestras emociones con nuestra identidad como cristianos. ¿Quién soy yo como cristiano? Y es por eso que cuando nosotros leemos la vida de Jesús, Jesús nos muestra un ejemplo y un manejo emocional de una persona que vive en ese shalom de Dios. Porque Jesús, su carácter y sus emociones estaban fundamentadas, estaban alineadas con la voluntad de Dios y con su identidad en Cristo. Para él su comida era hacer la voluntad de Dios. Y constantemente buscaban oración, buscaban intimidad. ¿Qué Dios tenía que decir? A Jesús no lo desestabilizaba que se hablaba mal de él. A Jesús no lo desestabilizara que lo estaban persiguiendo y lo estaban, ¿verdad?, investigando. A Jesús no lo desestabilizaba que no creyeran en él. A Jesús no lo desestabilizara que mucha gente lo agolpara y le siguiera. No le desestabilizaran si los niños estaban cerca de él jugando. A Jesús no lo desestabilizaba nada de eso, porque sus emociones estaban alineadas con el carácter de Dios, primeramente, con su identidad en Cristo y alineada con ese propósito de Dios. Y lo que hacía llorar a Jesús era el pecado, la poca fe y la indiferencia de la gente. Lo que hacía enojar a Jesús era la dureza de corazón. Lo que hacía, ¿verdad?, a Jesús emocionarse era la sencillez y la fe de la gente, porque él era bienaventurado. Aquel que tenía hambre y sed de Dios, aquel que podía llorar por el pecado, aquel que era humilde de corazón, aquel que tenía compasión, aquel que era un pacificador y buscaba la paz, aquel que tenía hambre y sed de justicia, aquel que aunque fuera perseguido, él sabía quién era Jesús. ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? Y tal vez nos hacemos un mar, ¿verdad?, de emociones porque nos hemos alejado de alinear nuestras emociones con el propósito de Dios y nos hemos alejado de poder saber quiénes somos nosotros en Cristo. Tengo 4 consejos, así muy rápido quiero dártelo. Primero, muchas veces tenemos lo que nos ayuda a alinear nuestras emociones con ese propósito divino, es reconciliarnos con nosotros mismos. Y esa reconciliación comienza reconciliándonos con Dios. Y tenemos que reconocer cómo está nuestra relación con Dios. Estamos orando, estamos teniendo una vida devocional como Él quiere, estamos comiendo de la palabra de Dios, estamos caminando con Dios como Él quiere. El segundo consejo importante, además de reconciliarnos con Dios y reconciliar nuestras emociones, reconciliarnos consigo mismo, porque muchas veces estamos tan alterados, falta ese equilibrio que solamente puede traer el Espíritu Santo a nuestra vida y necesitamos perdonarnos, necesitamos quebrarnos delante de Dios
y que Él restaure lo que tiene que restaurar en nuestro ser interior. Segundo, importante que nosotros podamos, y ya lo dije, cultivar nuestra vida de devoción, cultivar nuestra vida de oración, de lectura de la palabra, de crecer en comunión con Dios, porque si hay algo que nos ayuda a manejar nuestras emociones, es poder estar dependiendo de Dios y cultivar nuestra devoción y comunión con Dios. Tercero, importante para manejar nuestras emociones, es importante que estas cargas aprendas a llevarla con un hermano, una hermana mayor, alguien con quien puedas hablar de todas esas realidades que está pasando y tal vez de cómo te has salido de estar alineado de esa voluntad divina. Y por último, obedece. Dios nos manda a obedecer. Y obedecer significa a veces salir de nuestra propia, el vernos a nosotros mismos, salir de nuestra propia comunidad y aprender a ver lo que Dios quiere que veamos y aprender a ver también alrededor y a gente que tal vez yo puedo estar ayudando y no estar sumido en mi propia emoción. Que el Señor en esta noche te haya hablado a tu vida y traiga a ti paz, traiga a ti liberación, traiga a tu vida esa capacidad de alinearte con esa voluntad plena de Dios para ti. Que Dios te bendiga.